grabar la sesión para que tengamos el respaldo. Entonces tenemos este proyecto. Voy a apagar ciertas cosas para que podamos comprenderlo un poco mejor. Ya tenemos este suelo, tenemos ahí unas fundaciones. Ya podríamos ubicar fundaciones. Tenemos unos muros. Ya tenemos unos muros que están haciendo ahí como de sobrecimiento y otros que están haciendo como de relleno aquí. ¿Ya? Esto es como una especie de quincha, ¿ya? Una especie de tecnología alternativa. ¿Ya? Entonces vamos a dimensionar. Este modelo adolecía de algunos errores de modelación. Por ejemplo, estas bases de pilares son muros. ¿Ya? Eso está un poco extraño. ¿Ya? Y otro error que tenía, que lo vimos en las tablas, es que algunos pilares tenían asociado otro nivel. Vamos a ver si con los muros también tenemos ese problema. ¿Ya? Para que veamos que las tablas nos sirven no solamente para visualizar información, sino que también para cambiar información dentro del modelo de manera gráfica también. ¿Ya? Entonces, las tablas, voy a cambiarle el nombre a esta. Y voy a abrir una vista sin color. Ya, y voy a ocultar esto. Ya. Para que sea un poquito. Ya, ahí. Entonces, las tablas son maneras de visualizar también el modelo. Por lo tanto, si yo voy a la pestaña Vista, ya voy a poder encontrar el comando para crear tablas. ¿Ya? Recuerden que todo lo que nosotros tenemos en este árbol del navegador de proyectos son vistas o son elementos que componen el modelo. Entonces, aquí en el primer grupo del árbol están todas las vistas. ¿Ya? Tenemos planos de planta, 3D, cielos, alzados, secciones, ¿ya? Entonces tenemos distintas maneras de verlo. Y las tablas de planificación también son vistas, ¿ya? Entonces son maneras de ver el modelo. Y lo que nosotros vamos a hacer, o conocer primeramente, es qué tipos de tablas podemos construir, ¿ya? Si yo presiono aquí en la flechita para que me despliegue este menú, tengo las tablas de planificación de cantidades, que básicamente sirve para ubicar elementos ya dentro del modelo como elemento, ya, y todas sus propiedades y parámetros. Una tabla gráfica, que es la que vimos recién, adelantamos un poquito la información, que es la tabla gráfica de planificación de pilares, que vamos a entender para qué funciona. Cómputo de materiales, que es distinto a la planificación de cantidades, porque yo en un muro, por ejemplo, yo puedo contar metros cuadrados, pero dentro de un muro puedo tener más de un material. ¿Ya? Puedo tener el material estructural, puedo tener el material de terminación, puedo tener un material de sustrato entre medio. ¿Ya? Entonces, ubicar los materiales de manera separada o en todo el proyecto también es distinto. O sea, si yo quiero ver, por ejemplo, se me repite el hormigón de las fundaciones en los sobrecimientos, entonces puedo ubicarlo de una sola vez y ver cuánto hormigón tengo, ya si es del mismo tipo de hormigón, por ejemplo. Puedo hacer listados de planos, ya que en función de todo esto que tengo aquí en el modelo, puedo hacer una lista ya, de manera rápida. Puedo hacer una tabla para utilizarla como para anotar, ya, como una especie de bloc de notas. Y una lista de las vistas, de todo lo que tengo aquí, una lista de vistas, que me puede servir a mí para organizar
y ver si hay vistas que me sirven o no me sirven, y organizar, ver, borrar, suprimir alguna que no me sirva o crear una que me falte. Ya, entonces lo primero que vamos a conocer es cómo crear una tabla de planificación de cantidades. Como ya va a existir en el canal una explicación para los pilares, yo ahora voy a hacer una con muros. ¿Ya? El primer menú que tenemos es un menú donde podemos seleccionar la categoría que queremos ubicar o cuantificar, y aparecen todas las categorías que existen en Revit organizando el modelo, ¿ya? Y aquí yo voy a buscar en la letra M el apartado de muros, ¿ya? Automáticamente le da un nombre, ¿ya? El cual yo puedo modificar, ¿ya? En este caso yo lo voy a dejar tal cual porque vamos a visualizar todos los muros, ¿ya? Si yo tengo alguna especie de codificación para las tablas, puedo ingresarla y darle un número clave a la tabla, o simplemente que ubique en general, ¿ya? Y también puedo determinar la fase a la cual va a estar asociada también esta tabla. Voy a aceptar, ¿ya? Y este menú que aparece ahora, esta ventana, que tiene 5 pestañas, es una ventana que podemos visitar en varias oportunidades durante la construcción de la tabla. No se preocupen si algo les faltó por complementar, sino que después se puede abrir varias veces, ¿ya? Y la más importante para construir la tabla es esta primera pestaña que se llama campos, ¿ya? Los campos son los parámetros que contiene la categoría de muros. Recuerden que seleccionamos la categoría de muros, y dentro de la categoría de muros, qué propiedades tienen o qué parámetros tienen asociados los muros es lo que se me muestra como campo, ¿ya? Como un campo disponible. ¿Qué se le ocurre a ustedes que podemos ubicar de un muro? ¿A alguien se le ocurre algo que podamos ubicar del muro? El hormigón, ¿Y si no tengo hormigón? ladrillo, bloque. ¿Y si no tengo ladrillo? ¿Qué serían esos materiales, no es cierto? Ajá. Entonces, la manera más genérica sería un material. Ahí está, material estructural. ¿Ya? Veamos un material estructural. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se le ocurre? ¿Cómo ubico un muro? ¿Alguien sabe cómo ubico un muro? ¿Cómo se mide un muro? Longitud, espesor, altura. Ya, bien. Entonces tenemos una longitud, tenemos una anchura, tenemos una altura, en este caso se denomina altura desconectada, ¿ya? ¿Y qué datos me dan eso? ¿Qué datos me da la longitud por el ancho, por ejemplo? O la longitud por el alto, mejor dicho. Los metros cuadrados. Bien, o sea, un área, ¿o no? ¿Y qué más? Si yo tengo hormigón, ¿cómo se ubica el hormigón? Volumen. Volumen. Metro, volumen. ¿Ya? Entonces, eh, de eso se trata la construcción de la tabla, de qué campos necesito yo, y los voy pasando con esta flechita verde, ya, a este costado de acá, y me va organizando, digamos, un listado de campos. Los campos van a ser las columnas de la tabla, ya, las verticales de la tabla, y los datos que encuentre van a ser las filas, o sea, los horizontales de la tabla.
Si hay algo que yo no quiero que esté aquí, lo puedo devolver con esa flechita roja. ¿Ya? Lo fundamental también, dentro de los campos que vamos a necesitar, es el nombre del muro, ¿no es cierto? O sea, tengo distintos tipos de muro, entonces yo quiero saber los tipos de muro, ¿ya? Y a lo mejor un recuento, o sea, cuántos muros tengo de ese tipo. También ese parámetro se llama recuento, ¿ya? Y si yo tuviera un edificio de varios pisos, en este caso tenemos un edificio de un piso nomás, pero en el caso de los muros, si yo quisiera encontrar un parámetro que me indique la posición o la ubicación de esos muros, no aparece el parámetro nivel. ¿Ya? Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos asociados los muros a niveles, pero aquí no está, si me voy a la letra N, no está eh, el parámetro nivel. Pero sí, los muros, si ustedes recuerdan, tienen parámetros que están asociados a los niveles, ¿ya? Y esos parámetros son los parámetros de restricción, ¿ya? Y la ubicación de un muro siempre está asociada al parámetro de restricción de base, ¿ya? O sea, los muros que van a estar aquí asociados van a estar asociados al determinado nivel a partir de su restricción de base. O sea, si yo quiero saber cuánto, en un edificio, digamos, cuánto hormigón tiene el muro del piso 10 o los muros del piso 10, con el parámetro de restricción de base puedo escoger el piso o el nivel 10, ¿ya? Entonces también lo podríamos incorporar solamente para conocer a qué nivel pertenece, ¿ya? Después vamos a revisitar esta tabla y vamos a ver si podemos incorporar otro tipo de parámetros, ¿ya? Estos campos, en este minuto, están un poco desordenados, ¿no es cierto? El tipo está por allá, entonces el tipo a lo mejor, como es el nombre del muro, podría estar primero. Para eso sirven estas flechitas de abajo. Entonces yo puedo mover este parámetro hacia arriba y decir ya, primero voy a tener el tipo. Como el nivel también va a ser importante, a lo mejor también podría ir antes que el tipo. ¿Ya? Entonces tengo el nivel, el tipo, el material, el largo, el ancho, el alto, y después tengo el área, el volumen y el recuento. Ya vamos a ver qué sale. No nos vamos a meter todavía en el resto de las pestañas. Voy a apretar aceptar. Y aquí tengo en menos de un segundo un listado enorme de muros que están construidos en este modelo. Como yo dije, este modelo adolece de varias fallas de modelación, pero nos va a servir igual eh, para comprender esto. Ya tenemos estos que dicen muro de tierra cruda, de quincha, de 15 centímetros. Tenemos este que es un sobrecimiento de 20 centímetros. Ya tenemos ese que se llama MP de 40 centímetros. Que estos me parece que son la base de los pilares. Y después tenemos de nuevo esos de tierra. Si se fijan, aquí está como un poco desorganizado. Están los de quincha, medio saltados, entre medio y otro de sobrecimiento. Están como un poco desordenados. Entonces, también respecto de los niveles, pareciera que también hay diferencias. Hay unos que pertenecen al nivel de piso terminado y otros que pertenecen al nivel de terreno natural, como restricción de base. Y hay otros que tienen asociado el NMU, que no sé qué significará, pero tienen asociado también ese nivel. Entonces, yo con las tablas no solamente puedo controlar la información o visualizar la información, sino que también la puedo cambiar, ¿ya? Entonces yo voy a presionar las teclas WT, estando aquí en el 3D, y teniendo abierta la tabla en paralelo, solamente esas dos ventanas, WT, y puedo visualizar el 3D,
y la tabla al mismo tiempo. Entonces, yo me voy a situar en este, por ejemplo, pinchar en este, y voy a ver que está señalado aquí, está al interior, parece, en uno de esos muros que están adentro. Vamos a ver uno que esté más cerca, ese, ya, ese. Ya ese es el muro. Y entonces, la tabla me indica también la geometría a la cual está asociada y yo puedo cambiar ciertos parámetros. Si yo me voy al siguiente, que dice NPT, vamos a buscar cuál está señalando. Voy a seleccionar eso. Y ahí parece que es por acá. Por acá. Ah, ese está ahí. Son esos chonguitos. Fíjense que ahí tiene otro problema de modelación que al parecer hay dos muros intersectándose, que es ese que está ahí como base del pilar y el sobrecimiento. Ya está ese. Y estos que están aquí. Bueno, después lo vamos a revisar un poquito más en detalle. Lo que yo voy a hacer ahora es organizar un poquito esta tabla. Voy a cerrar este 3D y vamos a organizar un poquito esta tabla porque está un poco desordenada. Como yo les dije, la ventanita esta donde yo configuraba la información, ya la puedo volver a visitar varias veces dentro de las propiedades de la tabla. Aquí están los campos, filtro, clasificación, formato y apariencia, que son las pestañas que tenía esto. Ahí está, campos, filtro, clasificación, formato y apariencia. Para yo organizar esto y que se me vea un poco mejor, principalmente voy a estar trabajando en esta pestaña, que es la clasificación y la agrupación. ¿Ya? Entonces yo voy a organizar ahora esto de otra manera. Aquí está un poco al azar, no tiene una clasificación, y yo lo voy a organizar primero por el nivel, que es la restricción de base, después por el tipo, ¿ya? Y después por el material. O no, porque el tipo y el material me van a dar algo parecido. Vamos a dejarlo hasta ahí organizado. Vamos a ver qué nos arroja. ¿Ya? Entonces ahí se organizó la información. Tenemos primero en el NTN, después en el NPT y después el NMU. ¿Ya? Y después tenemos los muros, en función del nivel, tenemos los muros en este caso de quincha, que es el único que está asociado al NTN. Aquí hay a lo mejor algún error. Después tenemos los sobrecimientos, este MP40, que es como la base de los pilares, me parece, y después tenemos los de tierra cruda. Entonces, revisemos un poquito porque me llama la atención este muro de tierra cruda que está asociado al NTN. Vamos a ir al 3D, este que yo acabo de crear, voy a presionar WT, y me voy a ir al modelo, y voy a presionar este, y lo voy a buscar. ¿Cuál es? Para hacerlo más fácil, lo voy a seleccionar. Y voy a ir aquí a modificar, y voy a presionar este botón, que me hace el corte automáticamente. La caja de sección, la voy a tirar hacia arriba. Y ahora sí, este. Miren, fíjense que aquí tiene traslapado dos muros. Tengo este muro y ahí tengo otro muro.
Entonces a lo mejor este muro se equivocó, si yo lo suprimo, no cambia el proyecto. Entonces ya, fíjense que ya hicimos un control. La tabla me sirvió a mí para controlar el modelo y visualizar que había un error y que me podría haber perjudicado y haber publicado más material del que yo realmente necesito. Ya, entonces para eso también sirven las tablas, para revisar el modelo. ¿Ya? Me voy a ir, por ejemplo, aquí abajo, antes de que comprimamos un poco esta tabla, a visualizar que tengo estos muros de aquí asociados al NMU. Me parece que este es el que está aquí. Ya, si se fijan, ese pedacito que está aquí, que en realidad también contiene la puerta, ya, está asociado al NMU y no al NPT como el resto. ¿Ya? Vamos a visualizar otro campo dentro de la tabla, que es el de los desfases. ¿Ya? Ustedes saben que uno puede desfasar, ¿no es cierto?, de un nivel un cierto elemento, en este caso un muro. Yo voy a ver los desfases de base y lo voy a poner después del nivel, de la restricción de base. Y vamos a ver qué está pasando. ¿Ya? Tengo, fíjense que estos que están en el NPT tienen un desfase de 40 centímetros. O sea, se entiende que el NPT al parecer es este, y tenemos 40 centímetros, y por eso que el muro se coloca ahí arribita, pero también creó un NMU, que es el nivel de ahí, y hay unos que tienen asociado 0 desfase, que son estos últimos. Entonces, como son el mismo muro, el ideal es que todos estuvieran asociados al mismo nivel. Entonces, si yo digo aquí NMU, o sea, perdón, NPT, lo voy a cambiar. Aquí me dice que los muros se solapan, hay un problema ahí, pero no importa, lo voy a cambiar. NPT, NPT, NPT y NPT, y todos estos que decían 0 los voy a cambiar a 0,40. Entonces con eso voy a recuperar mi desfase y solucionar esos problemas que me cantó recién el programa. Entonces ahí ya no se solapan, ya no están uno sobre otro, sino que están correctamente. Entonces ahí ya corregí otro error. A partir de las tablas, fíjense, un error del modelo, lo pude visualizar aquí y lo corregí. Para eso también sirven las tablas. Todavía ni siquiera me he preocupado de las cantidades, sino simplemente estoy resolviendo problemas. Ya, ahora que ya verifiqué eso, creo yo que el parámetro nivel y el parámetro de desfase ya no me sirven, entonces puedo ir al campo y, por ejemplo, el desfase lo voy a desechar, ¿ya? Pero el de restricción de base, para que tenga la tabla un poquito más organizada, lo voy a ocultar, ¿ya? Y me voy aquí a la pestaña de formato y tengo la opción de ese parámetro de campo, restricción de base. Aquí dice campo oculto y lo voy a ocultar. Y fíjense que va a desaparecer. Voy a aceptar. Ya desapareció. Voy a cerrar un poco el 3D para que se vea más grande. Ya no lo tengo. Y resulta que todavía tengo bien organizado esto, pero no sé a qué nivel pertenecen. Entonces, para volver a traer de una manera distinta ese nombre de nivel, lo voy a llamar desde aquí, desde clasificación y agrupación, y le voy a decir que aquí me haga un encabezamiento. Ya, aquí tengo la restricción de base, que recuerden en nuestro nivel, lo tengo, le voy a colocar un encabezamiento. Entonces ahí me coloca y me separa la información y me coloca el nombre del nivel.
¿ya? Como este listado es un poco largo y resulta que son los mismos tipos de muros, ¿ya? Yo podría comprimir esto, ¿ya? Si es que yo necesito tener un detalle absoluto de cada línea de sobrecimiento, por ejemplo, este sobrecimiento que mide 7 metros de largo, 15 de ancho y 20 de alto, y este otro 250, y etcétera, etcétera. Tener ese detalle específico de cada uno, puedo mantener este largo de tabla, pero si no, si yo no quiero y quiero saber en realidad cuánto tengo de ese tipo de muro, en general, en global, puedo irme aquí a clasificación y quitarle este tick donde dice detallar cada ejemplar. En este minuto está detallando cada ejemplar, está haciendo el listado completo. Si yo le saco eso, va a comprimir y resulta que es una tabla bastante pequeña. Resultó ser que tenemos 3 tipos de muro, ¿ya? Y la tabla se comprime y la información queda mucho más amable para una lectura. Pero resulta que al comprimirlo se pierde alguna información, ¿ya? Eso no quiere decir que la información no esté, sino que el software, como sabe que es variada, que no es el mismo número, por ejemplo, el ancho aquí son todos del mismo ancho, entonces me pone el ancho de 0,15. Lo mismo con la altura, 0,20, 0,40 y 2,40. Entonces, él lo que hace es decirme, al poner en blanco esto, que la información es variada y que necesita una configuración de mi parte. Entonces, para eso, yo tengo que ir al formato, ¿ya? A la pestaña de formato, y visualizar, por ejemplo, la longitud, ¿ya? Como es un parámetro que varía, que hay muros de distinto largo, yo puedo establecer un criterio de cuantificación para esos largos. Si yo quiero sumarlos, ¿ya? Si me sirve sumarlos todos, ¿ya? A veces no sirve, a veces sirve, yo podría ir aquí a pestaña formato, parámetro de campo longitud, y donde dice aquí sin cálculos, yo podría decir calcular los totales, ¿ya? Y me los va a sumar. Todos los largos los va a sumar y ese es el largo total de ese tipo de muro que hay. No quiere decir que haya un muro de ese largo, sino que el largo total que hay es de esa longitud, ¿ya? Entonces hay que tener el criterio claro para diferenciarlos, porque si no, si yo digo voy a construir y agarro esta tabla, no voy a construir un muro de 33,7 metros de largo, ¿ya? Entonces hay que tener claridad respecto de qué es lo que estoy cubicando y cómo lo estoy cubicando. Y para qué va a servir la tabla, ¿ya? Si es para cubicar o para construir, ¿ya? Me devuelvo a formato y estoy en longitud. Ya le dije que me calculara los totales. También podría decirle otro tipo, o sea, calcular cuál es el mínimo, calcular cuál es el máximo, o poner ambos, el mínimo y el máximo. Yo voy a poner aquí mínimo y máximo para que lo vean, y va a colocar las dos cifras. El mínimo es de 2 metros aquí y el máximo es de 8,70, y me puede servir eh, como información para saber más o menos un rango de dónde se están moviendo ahí las longitudes, si es que yo quisiera señalarlo así. Si me voy, por ejemplo, a área, como estos son muros de materiales que se pueden cubicar por metro cuadrado, el área sí que me sirve sumar los totales. Lo mismo el volumen. No sé si, bueno, para hormigón claro que sí, y para tierra, bueno, también, pero no siempre, no todos los muros son importantes calcular su volumen. Por ejemplo, una tabiquería de, de yeso cartón y yo quiero cubicar el yeso cartón, no me sirve el volumen, o sea, no sirve para nada. Me lo va a cubicar igual el Revit si es que yo se lo pido, pero el dato no me aporta. ¿Ya? En este caso, como es hormigón y tierra, claro que sí me sirve el volumen y también voy a calcular sus totales.
¿Ya? Entonces tengo aquí en sobrecimientos 1 metro cúbico en que eran las bases de pilar, que es un problema, en realidad no debería existir, pero hay 1,82 y en tierra, en función de la configuración, no sé cómo en realidad pensó el sistema constructivo, pero tenemos 5,72 metros cúbicos. Entonces, esta información está viva. Si yo cambio algo en el proyecto, así como lo hicimos recién desde la tabla hacia el modelo, si yo cambio, está súper bloqueado, pero si yo cambio algo, este es de tierra cruda, entonces vamos a ver, espérenme, vamos a, vamos a ver, modificar aquí la altura, el área y el volumen. Entonces aquí yo voy a agrandar este muro, y ahí automáticamente me hizo el cambio del área y del volumen. Fíjese que la altura desapareció porque ya no todos tienen el mismo alto, hay uno que tiene diferente, entonces me está pidiendo una acción de cómo mostrar esos datos, ya sea por mínimos y máximos o por algún otro criterio. ¿Ya? Entonces yo voy a devolverme y ahí sí aparece el 240 porque todos tienen 240. ¿Ya? Entonces esa sería la manera de configurar los parámetros de conteo. Yo también puedo visualizar otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí el recuento me está diciendo cuántos de esos muros hay. ¿Ya? Aquí me dice que, ¿no es cierto?, que la longitud se mueve entre tanto y tanto y que tengo 9 muros de eso. Aquí de este otro tengo 19 y de este otro tengo 33. ¿Ya? Si yo quisiera contar cuántos muros tengo, que sería sumar esas tres filas de la columna recuento, yo podría irme aquí a totales generales, pinchar y visualizar primero cómo es que quiero que me muestre eh, esa información. Primero me dice título, recuento y totales. Veamos qué es eso. Acepto. Y fíjense que pone totales generales, 61. Aquí en área me aparece 57, o sea, me está sumando todas las áreas. Y aquí en volumen me está sumando también todos los volúmenes, pero el recuento no. ¿Por qué? Porque yo en formato no le dije a recuento que me calculara también los totales. Entonces ahí también aparece. Pero fíjense que aquí dice totales generales 61 y aquí de nuevo el recuento me aparece 61. Entonces esa información se repite. Y eso puede ser a veces eh, valga la redundancia, repetitivo o redundante. Entonces, puedo yo escoger aquí solo el título y totales. Entonces me dice total general y los totales, entonces el 61 ya no se repite y no molesta, digamos, en cuanto a la repetición de la información. O puedo escoger el recuento solamente y los totales. Entonces desaparece y aquí de nuevo aparece el 61 y se vuelve redundante y no hay un título. O puedo escoger solo los totales y me van a aparecer solamente en los conteos y sin un título. ¿Ya? Entonces yo personalmente creo que el título y los totales es la información más correcta siempre y cuando yo ocupe la columna de recuento. ¿Ya? El campo recuento. Porque eso me establece el conteo por cada uno y el general. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de planificación de muros. Si es que yo quisiera filtrar información, ¿ya? Por ejemplo, si mi colega de obra me pide, oye, necesito saber solamente eh, la información del nivel NPT de los muros,
No necesito que me aparezca el NTN en la tabla, porque me confunde, porque no necesito eso, quiero que me des la información del NPT. Entonces yo necesito filtrar, necesito eliminar cosas. Entonces, ¿cómo elimino ahora? Por la pestaña filtro, ¿no es cierto? Ahí extraigo información determinada. ¿Por qué parámetro? ¿Se le ocurre por qué parámetro? ¿Alguien por ahí? Ya, sería por la restricción de base, que es nuestro nivel. Entonces yo quiero filtrar por niveles. Entonces le digo ahí el parámetro que sea igual a el NPT, entonces me va a extraer solamente esa información, le digo aceptar, y ahí me cambia. Y ahí ahora puedo cambiar el muro, por ejemplo, perdón, el muro, cambiar el título y decir que estos son los muros del NPT. ¿Ya? Y me cambia el título de la tabla. Entonces ahí creamos una tabla de planificación para los muros del NPT. ¿Cómo se ve esta tabla? Ahora, si yo me voy a una lámina de cortes y arrastro, al igual como lo hacía con las vistas, arrastro esta tabla hacia acá, me la va a cargar y yo puedo ajustar esto moviendo estas flechitas para que se muestre como yo espero, no sé, ahí, esto un poquito más ancho, no sé, ahí. Supongamos que eso es lo que busco. Y esto aparece con una determinada gráfica, con un determinado tipo de letra, con un determinado tipo de línea, ¿ya? Y cómo yo controlo eso, o cómo yo podría ajustar eso en función de mi criterio gráfico, es, me voy a la tabla, ¿no es cierto? Y vemos la última pestaña, que es la de apariencia, y puedo testear para qué sirve cada una de estas cosas. Si yo hice ahí línea de rejillas y le saco ese ticket, puedo poner aceptar, ir a mirar cómo se ve, está aquí, y ya no tiene líneas, aparece solamente la información. Ahí de repente eso es un poco confuso de ver, a veces sirve, a veces no sirve. Entonces yo la voy a volver a colocar. Yo puedo aquí definir qué tipo de líneas. Esto recuerden en función de la configuración de líneas que yo tenga en el Revit, aquí en la pestaña gestionar. Entonces, puedo tener líneas finas, medias, anchas. Yo voy a poner las anchas, ¿ya? Y voy a aceptar, voy a ir a mirar cómo se ve, ¿ya? Ahí se ven más anchas, ¿ya? Ahí se le quito, ahí está, ese es el ancho. Puedo definir si se ve con un contorno, lo mismo, líneas finas, yo le voy a poner el mismo grosor. Vamos a mirar que aquí generó un contorno, una línea de contorno, que completó, ya no hay un espacio que separa, sino que hay todo un contorno. Ya, de nuevo, editar, y aquí puedo definir si mostrar el título, si me muestra el muros NPT o no, o mostrar encabezamientos, que diga tipo, material, longitud, anchura. Eso va a depender del tipo de tabla que ustedes estén construyendo, pero en este caso ambos tienen que permanecer encendidos. Y el último grupo es el tipo de texto que vamos a configurar. En este caso viene un texto por defecto y en el archivo hay cargado varios tipos más por la plantilla, entonces yo podría decir que los títulos estén en 5 milímetros, los encabezados en 3 y el cuerpo en 2,
ya el texto principal en 2. Entonces voy a aceptar. Como ese tipo de texto también tenía un tipo de fuente distinto, cambió. ¿Ya? Y si yo ahora lo voy a ver, tengo un título más destacado, otro tipo de altura para los encabezados y la información también en otro. Ya si alguien quiere también configurar la posición de la información, que en este caso, si se fijan, los encabezados están centrados y toda la información está hacia la izquierda, pueden también en formato, dependiendo del tipo de campo, organizar esa información. Por ejemplo, si son valores calculados, como por ejemplo el área, podrían decir que esté a la derecha, lo mismo para el volumen, a la derecha, y el recuento también, que es un valor que calculamos a la derecha. Entonces, aceptar. Entonces, todos los valores que estén hacia allá, están calculados. ¿Ya? Y todos los valores que están a la izquierda son información. Eso es un criterio que ustedes pueden anotar como método o digamos, como ordenamiento para el proceso que ustedes tengan en alguna oficina. ¿Ya? Entonces, ahí tienen la elaboración de una tabla simple para ubicar muros. ¿Ya? No hemos agregado ningún parámetro extraño. ¿Ya? Eso para esta primera tipo de tabla, que es la tabla de planificación de cantidades. ¿Ya? Otra manera de crear tablas, ¿no es cierto? Ya lo vimos desde la pestaña vista, el comando de tablas, pero también lo podemos hacer desde el navegador de proyectos, en el punto del árbol en donde están las tablas de planificación, podemos hacer clic derecho y van a aparecer las mismas opciones que arriba. Y como ya creamos esa, yo ahora les voy a explicar cómo crear la tabla de planificación de pilares, que es bastante simple, lo hace automáticamente. ¿Ya? Esto dibuja automáticamente todos los pilares que hay en el proyecto, en este caso no son tantos, y lo organiza, digamos, en función de su ubicación e intersección de ejes. O sea, por ejemplo, este es el pilar que está en la intersección del eje A con el eje 1, y así A2, y los que tienen una medida, como este, ya es que dice 1,25. Si la medida es positiva, como en ese caso, está el pilar en el eje B con la intersección con el 2, pero está cargado hacia la derecha 1,25 m. Y si la medida es negativa, como en este caso el B en la intersección del eje B con el eje 3, pero hacia la izquierda 55 centímetros, porque está en negativo. Lo vamos a ver inmediatamente. Para que se vea mejor esta tabla, tienen que aumentarle el nivel de detalle. Ahí se ven los pilares como corresponde. Y para que lo veamos mejor, veámoslo en sombreado. Esto también lo pueden configurar aquí, o sea, dice visibilidad, y aquí ustedes pueden escoger cómo se ven los pilares, cómo se ven los niveles, cómo se ven las líneas. Aquí dice apariencia de la rejilla, también lo podemos editar. Los nombres de niveles, en qué ancho aparecen. Si yo le quito aquí ancho, veamos qué pasa. Ahí aparece distinto. Pueden aquí configurar esta rejilla y armarla bien. La apariencia del texto, cómo se ve, qué tipo de texto es. Yo podría decir que para los títulos tengo una fuente distinta. Para el texto del nivel podría ser más pequeña. La ubicación de la columna podría ser más grande, unos 4, y aquí también lo vamos a dejar en 3. Veamos qué pasa. Esto podría ser en negrita, muy grande, por ejemplo, es muy grande, aunque ese se ve bien, pero esta ubicación de pilar es muy... Entonces vamos a dejar este.
más ancho. Entonces vamos a decir 60. A ver, ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden configurar esta rejilla para que se vea mejor y para que se entienda. ¿Para qué sirve esta tabla de pilares? Primero, para conocer los tipos de pilares que tenemos en la obra, y podríamos establecer, por ejemplo, si esto lo imprimimos en una hoja en un determinado orden, podríamos establecer, por ejemplo, un parámetro de si está ejecutado o no está ejecutado y llevar un control de la obra y que se pongan, por ejemplo, en verde los que ya están ejecutados o en rojo los que no, y poder llevar un control en obra de este tipo y así, o poder, por ejemplo, ir a hacer una revisión, ¿ya? Ir a obra y decir, el pilar A1 tiene la altura que tiene que tener, ¿ya? Tiene el tipo de pilar, es el tipo de pilar que corresponde, ¿ya? Entonces sí ustedes podrían llevar un control de la información, ¿ya? Eh, Eso en relación a ese tipo de tabla, ¿ya? Esta tabla se organiza, a diferencia de las otras, a las que son de Profe, planificación, ¿sí? perdón, ¿puede volver a explicar eso de donde sale entre paréntesis negativo, positivo, si está al lado, al otro Ya, lado, que no lo entendí, por favor? veámoslo al tiro. Vamos, en vez de esta, lo vamos a ver en una planta. Vamos a ir al NPT y vamos a ver WT. Entonces aquí tengo el pilar B, B2, ¿ya? Pero dice 1,25, o sea, el valor está en positivo. Entonces voy a irme aquí está el B, el eje B, y aquí está el eje 2. Entonces ese pilar, el B2 es ese, ¿ya? Que sería este. Ese es el B2. Pero este es el B2 con 1,25 m de desfase a la derecha. O sea, fíjate que aquí no hay un eje entre medio. Está solamente el eje B, pero hay un pilar ahí. ¿Ya? Y vamos a medir eso. Y dice 1,15. Vamos a ver si es el pilar. Ya ahí tiene 1,25. Y es alto ese pilar. A ver. B2, 1,25. Vale. Porque el B3, que sería ese es el B3, y el menos 55 es ese. Ese es el menos 55, que está a la izquierda. Me parece que aquí tiene que haber una duplicidad de información. Voy a borrar ese. ¿Ya? Ese es ese. ¿Ya? Y este me lo tiro hacia arriba. 1,25 hacia arriba. Y ahí tampoco hay eje. Ya, es ese. Ya, entonces, ¿cuál sería como el criterio de esa medida? Ya, aquí dice, en el B aparece el paréntesis antes que el 2. ¿Ya? Entonces, en el B, 1,25 hacia arriba. Desde el B, déjenme buscar el lápiz.
el criterio sería desde el B 1,25. Entonces, aquí tengo el eje B. Entonces, positivo 1,25. Negativo sería hacia abajo. En cambio, este otro lo tengo en el eje 3. Entonces sería, déjenme sacar el lápiz. El criterio sería desde el eje 3, que sería ese eje, por eso es la diferencia entre dónde está el paréntesis. Desde el eje 3 hacia la izquierda sería negativo, ahí están los 55, ¿ya? Y hacia la derecha sería positivo, o sea, si este pilar estuviera acá, sería más 55, o sea, sería 0,55. ¿Se entendió? Sí, profe, súper. Entendí. Entonces, cuando el paréntesis está al medio, es si está arriba o abajo. Depende del paréntesis con qué está relacionado. Si aquí está relacionado con la B, con el eje B, y aquí está relacionado con el eje 3. Es importante ese guión, el que separa. Este está centro-centro, entonces el guión es B3, está medio-medio. Ujú. En cambio aquí el guión está ahí, el que separa los ejes, ¿no es cierto? Entonces este es del B 1,25 hacia arriba, con el eje 2. Y este es del B con el eje 3, pero 55 centímetros hacia la izquierda. Entonces esa es la diferencia de posición, el criterio de cómo leer esta tabla de pilares. Ya, profe, gracias. Déjenme volver aquí, sí. Ya, entonces con eso podemos crear una tabla de control de obra que pues, aquí se ve, o sea, igual es un poco larga y extensa, dependiendo de cómo la configuremos, pero piensen en un edificio de muchos pisos. Entonces ahí es donde se vuelve un poco más, eh, eh, digamos, útil esta tabla. Aquí dice ubicación de pilares por segmento, y aquí yo podría disminuir y decir que vayan de 20. Entonces ahí me la va haciendo así como en un formato más, vayan de 10. Entonces ahí yo esto quizás lo puedo meter en una sola página, en una hoja carta, por ejemplo, y me voy revisando pilares. ¿Ya? Después, en una clase siguiente, podríamos incorporarle un parámetro y hacer ese ejercicio del control, ¿ya? Para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ya? ¿Alguna duda, otra consulta? Ya, vamos a dejar hasta aquí para no distanciarnos del grupo del día lunes, que alcanzamos a ver esto. Les pido, en general para el curso de este semestre, que cualquier problema que tengan lo comuniquen a tiempo, no cuando pasen las fechas, sobre todo cuando tengamos evaluación. Yo no tengo ningún problema en correr evaluaciones, ni en recibir a alguien que llegue atrasado, ni en cambiarle la evaluación a alguien por algún problema en específico, pero siempre y cuando me comunique a tiempo. O sea, si la evaluación era hoy, por ejemplo, y se comunican conmigo el día viernes para avisarme que no pudieron, yo no les voy a creer. Entonces, si se comunican el día anterior o el mismo día incluso y me avisan, yo no tengo ningún problema, pero les pido comunicación, ya sea por correo, mediante algún otro compañero porque no saben cómo contactarme o algo por el estilo. Lo veamos, lo conversamos y llegamos a un acuerdo. Les repito también mi interés en poder colaborarles con otras asignaturas. Este es un ramo, como les dije el semestre anterior, que les puede servir para todos los cursos,
es mucho más global y es mucho más importante, como también lo vieron hoy día en las entrevistas, les va a servir muchísimo más cuando estén afuera, ¿ya? Eh, entonces tómenle peso también y aprovechen que uno también está preocupado por el hecho de que aprendan, ¿ya? Eso, ya lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Ya, profesor, gracias. Ya, profe, gracias. Profe. Que vaya bien. Que tenga buen día. Chao, profe, gracias. Que esté bien.